Vos sabés que hablamos, no, y ya lo veníamos hablando de esta historia, Mauro. La verdad, un ángulo distinto, la verdad que lo hemos hablado y le tenemos voces protagonistas. Está con nosotros en línea Juliana Vaca Ruiz. El título es Nieta desobediente. Historias desobedientes, familiares de represores que repudian los crímenes de lesa humanidad. Es decir, adentro de casa. Hacemos esto, yo no sé llamarlo mea culpa, porque la verdad que esa es una situación rara. Bueno, nieta desobediente, así te tengo que llamar. Juliana de Santa Fe, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación en este día tan especial. Claro, Sí, 50 la años. verdad que es la primera vez que me titulan nieta desobediente y me encanta, así que gracias. O sea, no es un mote habitué, de nieta desobediente. ¿Cómo cae el tema? Y contanos a ver, cómo nace y cómo Claro, se agrupan. Digo, tu historia personal, digamos, claro, ¿qué te vincula con la dictadura? Bueno, nieta desobediente, ambos, mis dos abuelos fueron miembros suboficiales del ejército argentino. Puntualmente la historia que nos suma a historias desobedientes, junto con mi papá, es la historia de mi abuelo Omar Jesús Vaca. Él fue suboficial del ejército, puntualmente se desempeñó en el destacamento de inteligencia 121 acá en Rosario y en el destacamento de inteligencia de San Nicolás. Nosotros empezamos, el colectivo se formó en el 2017, después del fallo 2x1, que bueno, iba a beneficiar justamente a muchos de nuestros familiares, que iban a haber reducido sus días en prisión al menos por la mitad. Así que bueno, en esos momentos de 2017, las fundadoras y el fundador Martín Ascurra de Historias Desobedientes se encontraron en las plazas, en las redes. Siempre cuentan ellas que ellos venían transitando la desobediencia en soledad, ¿no? Que se venían distanciando quizás de su familiar, de sus ideas políticas, de su posición frente a la dictadura. Y bueno, el nacimiento del colectivo les pudo dar finalmente un espacio de contención en primera instancia y de militancia, ¿no? Política. Juli, ya suena raro esto de casi marchar porque le iban a dar el beneficio del 2x1, no porque por pedir una absolución de pena y nada. Digo, el beneficio 2x1 ya les parecía de gravedad, para decirlo a los familiares. Era un beneficio para sus familiares. Y me dijiste, sale de mi abuelo, de mis abuelos, va a mi papá y de ahí se traslada a vos, que sería el tercer eslabón de la cadena. Contame un poco la historia de tu papá. Bueno, mi viejo, él empieza a enfrentar a mi abuelo en términos de lo que había sucedido en la dictadura, más en términos generales, cuando él empieza la facultad en el 84, 83-84 si no me equivoco. Él venía de familia castrense, pero se metió a la UNR a estudiar ciencia política. A mi abuelo eso no le gustaba para nada. Y no contento con eso, empezó a militar en el Partido Socialista. Claro. Entonces, bueno, en esos primeros momentos ellos tuvieron encontronazos en términos más generales de política de lo que había sucedido durante la dictadura. Mi abuelo muy enojado, la frase que mi viejo siempre cuenta que le decía era que había perseguido toda su vida a comunistas y socialistas y ahora tenía un hijo socialista. Entonces, bueno, esos fueron los primeros encontronazos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo siempre lo enfrento con esto a mi viejo. Él lo confrontaba a su propio padre en términos políticos de lo que había sucedido, pero él todavía no se había dado cuenta, no había caído en la cuenta de que su padre había sido un genocida. Eso fue claro, mucho más... La pelea y la discusión era inclusive sin caer que su papá era un genocida. Exactamente, sin poder dar cuenta verdaderamente de que su padre había estado totalmente implicado en las desapariciones, en la tortura, en los asesinatos. Fue entrando en historias desobedientes y empezando a indagar un poco más en ese padre militar, en ese padre servicio de inteligencia,
en lo que verdaderamente implicaba que fuera miembro del ejército durante esa época. Además, un tipo que mantenía su postura ideológica con respecto a eso. Él siempre, el abuelo decía que él tenía años de doctrina de seguridad nacional en la cabeza y nadie se lo iba a sacar. Claro. Era profundamente racista, machista, antisemita, todo el combo, ¿no?, que uno se puede imaginar en la cabeza de un militar. No se mostraba de ninguna manera así con resquemores respecto a lo que él pensaba, para nada. Así que bueno, fue después en Historias Desobedientes que pudimos retomar esa historia y empezar a recorrer los pasos del abuelo, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estuvo? ¿Cuáles fueron las causas principales en Rosario y la región? ¿Qué implicaron esas causas? ¿Qué investigaron? Agarrar su legajo militar, ver dónde estuvo destacado, digamos, en San Nicolás, en Rosario, en la agregaduría militar en Washington, en plena dictadura. Y Juliana, perdón, ¿cómo fue a medida que se iban enterando de todas esas cosas, la reacción de tu padre, la tuya misma, en el momento que te enteraste también de lo que había hecho tu abuelo? Bueno, la primera fue siempre intentar que el dolor, que la vergüenza, que la sorpresa quizás no nos impida seguir adelante con lo que nosotros queríamos hacer, que era no dejar que esa historia quede silenciada o tapada o que siga en la oscuridad. Nosotros intentamos durante todo ese proceso personal y familiar doloroso intentar poner la militancia política adelante y las convicciones de que algo había que hacer con esa información para poder seguir adelante. Eso fue nuestro empuje y el colectivo Historias Desobedientes fue el que nos pudo contener en todo ese proceso, porque en realidad el colectivo era tan nuevo que todos estábamos en ese proceso. Claro. Entonces nos necesitábamos mutuamente decir, dale, vamos para adelante, no aflojemos en esto, porque cada vez que avanzábamos en algo descubríamos más cosas, llegábamos a más personas, inclusive a las propias víctimas de nuestros propios familiares, llegar a conocerlos, conocer sus historias, poder hablar de los mismos hechos, quizás vividos desde la casa de la víctima en la casa del perpetrador, del genocida. Vos sabés que me dijiste un momento, claro, mi papá discutía con mi abuelo, él le dijo, perseguí socialistas toda la vida y vos venís con esto, pero él no sabía esto de que había sido parte del genocidio. En ese recorrido encuentran ustedes y lo vinculan directamente, y alguna vez llegó tu papá, tu familia, a tener esa charla de reconocimiento con tu abuelo, donde él reconozca también estas situaciones. La verdad que no. Mi abuelo murió cuando yo tenía 7, 8 años más o menos, en el 2006. Fue en esas épocas, mis papás se fueron en los 90 a vivir a Santa Cruz, ahí me tuvieron a mí. Entonces, bueno, era la distancia geográfica que también distanció las vidas, ¿no? Quizás mi viejo, que en esos años ya en los 2000, que ya tuvo una actividad política más fuerte, ya el abuelo no estaba prácticamente. Entonces yo calculo que nos distanció las distancias geográficas propiamente dichas y el tiempo para poder confrontarlo con eso. Pero bueno, lo estamos confrontando ahora, estoy segura que el abuelo está totalmente enojado. Sí, sin duda, sin duda. Así que bueno, confrontarlo lo confrontamos igual, pero sí, yo si hubiese tenido la oportunidad de preguntarle 1000 cosas y confrontarlo 1000 veces, lo hubiese hecho. Y en tu recorrida en los estudios, digo, de grande, pero también de más chicas, seguramente cuando se hablan esto, viste, yo siempre digo, nuestra época, la monografía, Mauro, era la monografía de la dictadura. En esos tiempos, a vos con conocimiento, ¿cómo reaccionaba, cómo te llevabas con los otros alumnos, con los pares? ¿Cómo claro, era por ahí te miraban con cierto recelo por ser familiares, por ser familiar, ¿no? Perdón, de represor. Claro, sí se sabía. En realidad, a mí me agarró el proceso de iniciar Historias Desobedientes ya
2 años o 3 en la facultad, ya llevaba 2 años o 3 en la facultad, estaba militando políticamente, y yo antes de poder sacar esta verdad afuera, de salir del closet desobediente, como muchas veces le llamamos nosotros, lo tuve que procesar primero a nivel personal, porque yo me moría de la vergüenza. Me sentía que ¿qué hacía yo en una marcha el 24 de marzo con un pañuelo de las madres, con un pin del pañuelo de las madres? ¿Qué hacía yo ahí? Pero bueno, fue romper con esa supuesta lealtad familiar que yo le debía a este abuelo, que si me lo pongo a pensar, si yo hubiese militado en los 70, en los 80, me hubiese perseguido a mí también, como es la historia de muchos de nosotros desobedientes, que sus propios padres han perseguido a sus hermanos, a sus madres, a sus tíos. Entonces, bueno, una vez que pude atravesar ese proceso personal de ubicarme bien, de poder armarme como desobediente, ¿no? Y dejar un poco el dolor y la vergüenza de lado por la militancia política, ahí fue que pude empezar a contarlo. Y no, la verdad que la respuesta del otro lado fue siempre de curiosidad, porque es inédito, era la historia de la familia de los genocidas, de la familia castrense. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Y tu abuelo cómo era? ¿Y qué hacía? ¿Y dónde estuvo? Preguntas que yo también me hacía. Entonces, a través de la pregunta de otros, yo pude ir también conociendo mi propia historia, empezando a preguntar, pero recurriendo todo el tiempo a la memoria de mi viejo. Che, ¿y esto? ¿Y acá qué pasó? ¿Y cuando se mudaron acá, qué hacía el abuelo? Y así, ¿no? Claro. Siempre el recibimiento del otro lado fue más de curiosidad que de rechazo. Nunca lo sentí. Por suerte nunca me pasó para nada. Uh-huh. Y hoy, Juliana, bueno, hoy justamente en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿qué significa para vos, si tendrías que decirlo en alguna frase, la memoria? Bueno, para mí la memoria es la fuente fundamental de mi desobediencia, ¿no? La memoria sobre todo de mi padre, y la memoria mirada desde este lado de la vereda, ¿no? Es decir, gracias a que mi viejo se pudo acordar, ¿no? Y pudo empezar a refrescar sus recuerdos, es que nosotros podemos reconstruir el paso de mi abuelo y el camino de mi abuelo durante la dictadura, e inclusive poder colaborar en la búsqueda de verdad, que es uno de los principales objetivos que tiene Historias Desobedientes. Es decir, empezar a destrabar esos recuerdos dormidos de nuestra memoria, y poder colaborar con las víctimas, inclusive si es posible, en las causas judiciales que investigan los hechos que sucedieron. Es un ejercicio de memoria que nosotros hacemos todo el tiempo en Historias Desobedientes, no solamente por ahí con actividades internas que hacemos, sino inclusive cuando hacemos actividades o charlas o concurrimos a conversatorios, lo que sea, en el encuentro por ahí inclusive con víctimas o con hijos de víctimas, con hijos apropiados. Nos pasó el año pasado, estuvimos en una charla con un hijo restituido que sus padres habían sido asesinados en San Nicolás. Entonces era una historia que nos linkeaba directamente con el paso de mi abuelo por ahí, y decir, claro, bueno, ¿qué pasó ahí? Mi abuelo estuvo ahí y trabajaba acá en este lugar, y estas personas acá vivían en este lugar y mi abuelo vivía en la otra cuadra. Y entonces empezar, ¿no? La memoria colectiva también, no solamente nuestra, sino que nosotros intentamos sacarlo para afuera, porque queremos poder construir la verdadera memoria completa, ¿no? Es decir, de este lado nosotros vimos esto y de ese lado se vivió aquello. Entonces, bueno, es fundamental. El ejercicio de hacer memoria es fundamental, y es uno de los objetivos principales del colectivo. Dos cositas, digo, cuando pluralizás, digo, en esta de desobedientes. ¿Cuántos son los que forman parte? ¿Cuántos se juntan, digamos? Bueno, el colectivo está conformado por muchísimas personas. Yo creo que en Argentina debemos ser más de 50, 60 personas.
activamente militando somos un poquito menos, y eso responde también a los diversos lugares de donde venimos, ¿no? No todos tenemos una tradición militante, y nosotros eso, cuando las personas se acercan a Historias Desobedientes, es lo primero que decimos. A ver, nosotros somos una organización política, de militancia política. Ahora, también entendemos que somos un espacio muy necesario para personas que venían transitando su desobediencia en soledad. Entonces, si bien somos un montón, ¿no?, en Historias Desobedientes, con un montón de lugares del país, Mendoza, Córdoba, Formosa, Tucumán, de todos lados, y nos escuchamos y estamos pendientes de lo que sucede en el colectivo, militando activamente somos un poquito menos. No todos tienen por ahí las ganas de exponerse públicamente o de exponer sus historias públicamente. Bien, y te preguntaba, digo, en esta nieta desobediente, cuando se encuentra con un nieto desaparecido, ¿cuál es en ese encuentro? Porque vos te encontrás en el mismo lugar y le decís, no, pero yo soy nieto de la otra parte. ¿Cómo explicás eso? Bueno, vos sabés que dos de mis más grandes, mejores amigas de la vida son nietas de desaparecidos. Una es nieta y otra sobrina de desaparecido. Te puedo creer. Ayer justamente estábamos acá en la vigilia del 24 de marzo, en la Plaza 25 de Mayo. Estuve con ella, con su familia, con su mamá, con su abuela, que fue detenida junto a su abuelo, que todavía está desaparecido. Y nada, nosotros estamos agradecidas de habernos encontrado en la vida. Estamos agradecidas de estar militando por los derechos humanos, de estar en una vigilia juntas. Yo cuando pude hablar con ella hace muchos años de esto, como te decía, su respuesta fue desde un lugar súper amoroso. Yo pensé que no me iba a querer hablar nunca más. Y la verdad que fue súper amoroso, lo mismo su familia. O imagínate que yo estaba compartiendo con ellas tres, que yo las adoro totalmente, ahí la ronda alrededor de ese monolito que tiene la plaza. Fue por suerte un encuentro de dos historias que era muy necesario. De hecho, otros compañeros que nos ven juntas así, tan amigas, nos dicen, qué hermoso esto que está pasando. Y la verdad que yo agradecida con la vida de haberme encontrado con ellas. Juli, mirá lo que nos contaba. Bueno, agradecerte nosotros por atendernos en este día, 50 años, ni más ni menos. Y el que quiere conocer más de ustedes, alguien está escuchando, dice, mira, estoy en esta situación, nunca dije nada, no sé, el que quiere linkear o comunicarse, llamarlos, saber algo de ustedes, tratar de sumarse, ¿cómo puede hacer? Bueno, que nos busquen en redes, estamos en Facebook, en X, en Instagram, por todos lados. Nosotros tenemos ahí habilitado una casilla de mail, creo que es historias.desobedientes@gmail, donde ahí recibimos siempre las consultas, o por ahí las personas que se quieren acercar al colectivo y tienen una historia parecida a la nuestra, nos pueden encontrar. Ahí está el Instagram. Ahí lo tenemos, Historias. Ahí subimos siempre la noticia de dónde estamos, porque hacemos actividades, como te decía, en todos lados. Por suerte, en Buenos Aires, en Córdoba, acá, estamos presentes en muchos lados, así que sí. Y si no se animan por ahí a escribir y quieren mejor acercarse personalmente, nos encuentran en alguna de las actividades que hacemos, y ahí siempre el abrazo va a estar. Así que nos pueden buscar ahí. Juli, gracias por tu tiempo, por tu historia. Desobediente, pero bueno, esta historia que la verdad que me sorprendía, y está bien que lo compartamos. Está bueno compartir con vos este ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes, chiques. Muchas gracias.